Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este lunes 22 de junio, la palabra del Señor en su catequesis litúrgica nos presenta el segundo libro de los Reyes, el capítulo 17, 5, 8, luego del 13 al 15a y el versículo 18. Salmanasar, rey de Asiria, invadió todo el país. Subió contra Samaria, la sitió durante 3 años. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los estableció en Jalaj y sobre el Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios, que los había hecho subir del país de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto, y porque habían venerado a otros dioses. Ellos imitaron las costumbres de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas y las que habían introducido los reyes de Israel. El Señor había advertido solemnemente a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes, diciendo: vuelvan de su mala conducta y observen mis mandamientos y mis preceptos conforme a toda la ley que prescribí a sus padres y que transmití por medio de mis servidores a los profetas. Pero ellos no escucharon y se obstinaron como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Rechazaron sus preceptos y la alianza que el Señor había hecho con sus padres. Queridos amigos, está haciendo una historia prácticamente este libro de los reyes, el autor sagrado. El poder porque siempre en toda comunidad se necesita, ¿verdad, queridos hermanos? Alguien que se ponga adelante. Una verdadera iglesia doméstica, un verdadero lugar de comunión, así como también en la patria, en el país, en una institución, en una empresa. Porque el Señor nos pone con esas cualidades y riquezas, porque todos tenemos que llevar adelante nuestra comunidad. Pero aquí está. Nosotros caemos en el pecado continuamente, nos dejamos llevar por las tentaciones y queremos ubicarnos en el lugar de Dios. Y cuando nos ubicamos en el lugar de Dios, ya queremos hacer lo que nosotros pensamos, dejando de lado lo esencial y lo fundamental de los mandamientos del Señor. Y es así como vamos destruyendo poco a poco nuestra comunidad. Ya llegó que entonces venían de Yarape una verdadera conversión. Retomemos los valores y los principios para llevar adelante lo que el Señor nos pide, de acuerdo a sus leyes. Y que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.